Como preámbulo debemos entender cuál es el ordenamiento jurídico del Estado colombiano. En el caso de Colombia, Estado democrático, el ordenamiento jurídico está conformado por la Constitución política, como la norma suprema, por las leyes y el Poder Ejecutivo, tales como los reglamentos y otras regulaciones como los tratados, convenciones, contratos y disposiciones particulares. ¿Cómo se divide el poder en Colombia? El poder público en Colombia se distribuye en la rama ejecutiva, legislativa y judicial, concebidas desde el año 1945 y en entidades de organización electoral y organismos del control establecidos por la Constitución del 1991. ¿Cuáles son las tres ramas del poder público? Las ramas del poder público son tres: la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Cada una de estas tiene diferentes funciones, con las cuales se busca controlar el poder público ejercidas por diferentes entidades. ¿Cuál es la forma de gobierno de Colombia? República, Estado unitario, presidencialismo, república constitucional. ¿Cuál es la función de cada una de estas ramas del poder público? Entre sus funciones más importantes está promulgar y modificar las leyes, reformar la Constitución y ejercer control político sobre las acciones del gobierno y elegir a altos funcionarios pertenecientes a la rama judicial, los organismos de control y la organización electoral. ¿Cómo está organizado el gobierno de Colombia? Es conformado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, así como los tribunales, juzgados, la Fiscalía General de la Nación, que es un organismo independiente adscrito a la rama judicial del poder público en Colombia. ¿Cuál es el poder público en Colombia? El poder público en Colombia se distribuye en la rama ejecutiva, legislativa y judicial, concebidas desde el año 1945 y en entidades de organización electoral y organismos de control establecidos por la Constitución del 1991. Su papel es consagrado en el artículo 115 de la Constitución Nacional. ¿Cómo está organizado el gobierno en Colombia? El Estado colombiano está organizado en dos partes: la rama del poder público y los organismos de Estado. Las ramas del poder público son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. El tercer grupo de los organismos del Estado son el Banco de la República y la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Cuáles son las ramas del Poder Judicial? El poder público está compuesto por tres ramas: la rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia en Colombia. Esta tarea es una función pública. ¿Cuál es la rama ejecutiva? El poder público está compuesto por tres ramas: la rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva. La rama ejecutiva presenta el gobierno y está compuesta por las gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias, establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado. ¿Cuáles son los órganos del poder público? Por poder, en el sentido del poder público se entiende la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del poder judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales, juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad, autonomía y poder. ¿Cómo funciona el gobierno? La Constitución de Estados Unidos divide el gobierno federal en tres ramas principales: legislativa, la que inicia y crea las leyes, el Congreso; ejecutiva, la que hace cumplir las leyes, el presidente, vicepresidente y gabinete; judicial, la que interpreta las leyes federales, la Corte Suprema y otras cortes. Colombia es un Estado social, de derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de interés general. ¿Cómo las decisiones de los poderes públicos y políticos nacionales afectan nuestra calidad de vida? Vivimos en tiempos en que la realidad está poniendo a prueba a muchos de los conceptos claves de la teoría constitucional. La crisis económica que hemos y seguimos padeciendo ha erosionado la división de poderes porque, más que ningún otro fenómeno anterior, ha robustecido el Ejecutivo frente al Poder Legislativo. La situación que experimentamos ha puesto de manifiesto también las limitaciones de nuestro Estado de Derecho, ya que la sujeción de los poderes al ordenamiento no han funcionado adecuadamente. ¿Cómo está la democracia actualmente en Colombia? Para dar respuesta a esta pregunta hay que comenzar definiendo la palabra democracia. Etimológicamente traduce demos, pueblo, gente, y kratos, poder, gobierno.
por los que se puede decir que es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por los ciudadanos, mediante los mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas, lo cual puede ser participativa o representativa. La primera se refiere cuando los ciudadanos toman las decisiones directamente a través del voto directo, mediante diferentes mecanismos como son el plebiscito, referéndum, iniciativa popular o ciudadana. Y la segunda, el pueblo en elecciones periódicas eligen por voto popular a sus representantes quienes tomarán las decisiones teniendo en cuenta la voluntad y el beneficio de sus ciudadanos. La frustración del Consejo es la frustración de la democracia, que en Colombia está frustrada además por la impunidad y por los delitos políticos mafiosos. Esto es evidente a diario en las crónicas políticas, en la violencia que persigue a sindicalistas, líderes comunitarios y en las actas que llenan los escritorios de los fiscales. Si se considera la corrupción endémica y penetrante que permea la institución en Colombia, desde lo local hasta lo nacional, hay que cuestionar cuál es la realidad del Estado colombiano más allá de definiciones teóricas propuestas por la ciencia política. Si la Constitución del 91 prescribe una Colombia democrática y participativa, la práctica diaria de la política surge que Colombia viva bajo el régimen de la corrupción.